Ok, creo que estamos, ¿verdad? Sí. Pues, hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la cuarta de las 6 partes en la cual estamos resolviendo la prueba de matemáticas para noveno, para Zapandí, lo que es la primera convocatoria 2023. De la cual, pues en esta tanda, en esta parte, lo que nos correspondería sería trabajar más que nada de ejercicios de visualización espacial y unos cuantos ejercicios en tema de funciones cuadráticas. Así que de ahí no habría más dilación para efectos, así que podemos darle arranque Macarena a nuestra tanda, a nuestra lección. Primera convocatoria 2023, ejercicio número 26, nos dice, ¿cuál es el área de un cubo cuya arista mide 12? Creo que lo leí mal. ¿Cuál es el área lateral? Que esto nos pasa muy seguido, mucho estudiante, leer a la carrera y despistarnos de detalles, pues, cruciales en último caso, ¿no? Ok, por visualizar el cubo, pues vamos a tomarnos ahí la bondad de visualizar el cubo. Estaríamos hablando, ¿qué? Como un cuadrado. A ver. Vamos a hacerlo acá. Estamos hablando de una especie de prisma que como propiedad curiosa se supone que todas sus caras tienen forma cuadrada. Absolutamente todas y cada una de sus caras. Entonces, vamos a ver por acá. No, no me sirve esta herramienta. Inténtalo con esta otra. Sí, mejor. Para presentar las caras cuadradas que tendríamos de frente, detrás. Y claro, vamos a unir las susodichas caras. Momento, este compita me ha traicionado. Para así poder apoyarnos un poquito visualmente, ¿no? Así tenernos una ligera idea, una idea general de cómo se visualizaría nuestro cubo en cuestión. Repito, todas las caras tienen forma cuadrada, tanto las caras basales, así también las caras laterales. Entonces, recalcamos ese detalle. O sea, me están diciendo que la arista mide 12, pero ¿a qué se refiere con la arista? Pues para efectos del cubo puede ser cualquiera de los segmentos, cualquiera de los lados, de cualquiera de las caras de este cubo. Puedo decir que la arista es igual a 12, a como bien puedo decir L igual a 12, para manejarlo en términos un poco más prácticos. O sea, este lado de acá puede medir 12, a como también este lado de acá puede medir 12. Cualquiera de las dimensiones que visualicemos para este cubo va a medir siempre lo mismo, ya que es pues la característica, una de las características principales que tiene el cubo. Es un cuerpo sólido en el cual tiene todas las caras congruentes, todas las caras cuadradas, todas las caras de iguales medidas. Ok, ahora, de ahí que me están preguntando por área lateral. Pues vamos a abarcar varias bases, ya que estamos hablando de esto. Les regalo unas cuantas fórmulas para el cubo, dependiendo de lo que nos haga falta calcular o de lo que nos haga falta analizar. Por ejemplo, si fuera cuestión de trabajar con el área basal como pista, el área basal toma las dos caras basales del cubo, siendo estas caras cuadradas. Así que lo que hago en realidad es apoyarme en la fórmula del área del cuadrado, que es L a la 2, pero tomando en cuenta que como son dos caras, sería 2 por L a la 2. El área lateral, que más adelante lo vamos a utilizar, pues serían las otras cuatro caras laterales que me quedan para el cubo, las caras que rodean al susodicho cubo, esas caras que están a los costados, de frente y detrás, esas cuatro caras laterales. Y si en algún momento les llegan a pedir el área total del cubo, sépanse que pueden calcularlo con 6 por L al cuadrado. ¿Ok? A fin de cuentas, el ejercicio me está preguntando por área lateral, así que me voy a apoyar con la fórmula del área lateral del cubo. En otras palabras, decimos que el área lateral vendría a ser 4 por, ojito, sería 12 al cuadrado. Ya sabemos que el lado mide 12, así que vamos a decir 12 al cuadrado. 4 por 12 al cuadrado, o sea, primero 12 al cuadrado como potencia, se supone que corresponde en multiplicarse a sí mismo, 12 por 12. ¿Y 12 por 12 cuánto nos da? 144. Esta parte está accesible. Pero todavía nos queda pendiente multiplicar por 4 más adelante. Y ahí es donde sí tenemos que tener un poco más de cuidado. 4 por 144, ¿de cuánto hablamos? Dice, ok, 576. Ujú, ok, entonces pues ya no habría más operación que aplicar. Tenemos el área lateral del cubo, que es de 576.
Así que por tanto, se marca opción C, respuesta correcta para dicho ejercicio 26. Así que por tanto, seguimos adelante con el siguiente ejercicio. Número 27 dice, una pirámide recta tiene base cuadrada y una altura de 8. Que si el lado de la base es de 12, a ver, ajá, la medida, sí. Entonces, ¿cuál es la medida de la apotema de la pirámide? Aquí, pues bueno, será apoyarnos otra vez con un poquito de visualización gráfica. Vamos a presentar, y además creo que puedo aprovechar, tomar un poquito el espacio de acá. Sí, sí, sí. Voy a aprovechar y presentar entonces la base cuadrada, como decíamos. Me interesa, sí, sí, dijimos base cuadrada, una pirámide de base cuadrada. Y ojito, una pirámide, lo que significa que dicha figura va a tener un vértice principal en la parte superior de la figura, si bien es cierto. Ok, ok, ok. Ahora sí, me interesa de esto montar lo que vendría a ser la altura de la pirámide, que es la que me están diciendo que mide 8, ¿verdad? Una altura de 8. Me están diciendo que uno de los lados de la base mide 12. Entonces, el lado de la base, a ver, el lado de la base dice que es de 12. Así que el lado de la base lo voy a montar o lo voy a considerar por acá. Cosa que pues más adelante me interesaría también analizar lo que sería el apotema de la base. Ahorita vamos a analizar ese detalle. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, y el ejercicio, pues que me está preguntando por la apotema de la pirámide. ¿Cuál es la medida del apotema de la pirámide? O sea, me estarían preguntando por este elemento, que ya por ahí ustedes pueden ir sospechando ciertos detalles pitagóricos. Espero, ojalá lo vayan notando desde ahorita. Si no, pues denme nada más un chancecito para seguir construyendo la pirámide. Pueden ir dando pequeños saltitos hacia adelante en el video mientras construyo la figura. Ya ahorita, en cualquier segundo, estoy con ustedes. Si no, mientras tanto, también pueden aprovechar e ir visualizando este tutorial sin palabras de cómo ensamblar una pirámide recta, así elegante, de base cuadrada. De lo cual, ¿qué sabemos de esta pirámide? Repito, sabemos que su altura es de 8 unidades. Sabemos esa información, que la altura es de 8. Sabemos también que el lado de la base, recuerdan, nos decía el texto que el lado de la base medía 12. Entonces voy a indicar eso, que el lado de la base, vamos a decir que L es igual a 12. Y bueno, más adelante voy a poner la H de altura. Aquí una cuestión interesante es que aprovechando que estoy trabajando con una pirámide de base cuadrada, y esto funciona tanto para pirámides como para prismas. En cualquiera de los casos que tengamos el cuerpo sólido de base cuadrada, si conozco la medida del lado, entonces puedo hallar la medida del apotema de la base muy rápidamente, simple y sencillamente considerando dividir entre 2 la medida del lado de la base. Si el lado de la base sabemos que mide 12, entonces la apotema de la base tendría que medir la mitad, o sea, 6 unidades en este caso. Ok, ya había dicho anteriormente, tendríamos la altura igual a 8, ya esto está dicho, pero me está faltando todavía la apotema de la pirámide, que en este caso la apotema de la pirámide, si le ponen extremo cuidado a la altura en azul, a la apotema de la base en café, la apotema de la pirámide, estos tres lados en conjunto vienen a formar un triángulo rectángulo. Y de este triángulo rectángulo, que me está faltando la apotema de la pirámide, que pues para interés de muchos, esto vendría a ser siempre una hipotenusa. Y al ser entonces una hipotenusa, esto significa que tendríamos que trabajar en términos de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Que pues para hallar una hipotenusa, uno puede trabajar con la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Para efectos de este ejercicio, ¿qué nos toca entonces? Decir que nuestra apotema de la pirámide, nuestra X, por decirlo de una forma, vendría a ser entonces la raíz cuadrada de cateto al cuadrado. Voy a tomar el apotema de la base, que es uno de los catetos, al cuadrado.
más la altura al cuadrado, que sería el otro cateto. O sea, a modo de descarte, y lo enfatizo, ya mencioné que el apotema de la pirámide viene a ser hipotenusa y siempre va a ser la hipotenusa para este triángulo rectángulo que montamos. Entonces, si ya tenemos hipotenusa, por descarte podrán entender que la altura y la apotema de la base, estos van a ser siempre catetos entonces. Así que, partiendo de esta información, vamos a ver, sería cuestión de desarrollar dichas potencias, 6 al cuadrado, que sería 6 por 6, o sea, 36, más 8 al cuadrado, o sea, 8 por 8, o sea, 64. Ok, la raíz de 36 más 64 entonces, pues vamos a ver. Y la suma de 36 más 64, esta creo que sí me la sé. Esto vendría a ser 100. Y lo pueden revisar en la calculadora, lo pueden verificar. Y la raíz de 100, pues se verifica en la cálculo, se ingresa el 100, se toca el botón raíz y obtenemos resultado 10. O sea, que la medida del apotema de la pirámide viene a ser, en este caso, de 10 unidades. O sea, márquese opción D como respuesta correcta para este ejercicio 27. ¿Ok? Avanzamos entonces al ejercicio número 28. Nos dice lo siguiente, tenemos que la altura de un prisma recto de base cuadrada dice que es de 16, que si el área de una de sus bases es de 49, entonces el área lateral del prisma corresponde a cuánto. Ok, en este caso me están hablando de la altura de un prisma recto de base cuadrada. Aquí voy a intentar lo siguiente, creo que puedo tomar la información del cubo que estábamos trabajando anteriormente. Voy a aprovechar esta información y lo voy a pasar para el ejercicio siguiente. Dijimos que era de base cuadrada. Sí, correcto. Entonces, en este caso puedo borrar, puedo modificar cierta información. Al ser de base cuadrada, si bien es verdad, los lados de la base van a ser siempre de igual medida, eso no va a cambiar en lo absoluto. Pero lo que sí me interesa es trabajar entonces con esta base. Ujú. Vamos a extender la susodicha base y vamos a modificar un poquito estas alturas para que ahora sí tenga una apariencia más justificada como la de un prisma. Ahora sí, presento esta altura también. Bueno, esta me quedó un poquito desplazada. ¿Listo? Voy a tomar dichas alturas y las voy a copiar por acá también. Ok, tenemos nuestro prisma de base cuadrada. Al ser de base cuadrada, ¿qué información tenemos? Tenemos la altura, ¿ok? La altura de este prisma recto que dice que es de 16 unidades. Vamos a decir que la altura es de 16 unidades. Pero también me están dando el área de una de las bases. Y aquí hay que empezar a tener un poquito de cuidado con lo que vamos a plantear y aprovecho para compartirles un trucazo, un trucardo bonito para que nos aliviemos en lo que es la interpretación y lo que es el desenredo de las áreas, cuando me dan, digamos, el área de una de las caras basales, el área de una de sus bases. O sea, me están diciendo, para presentarlo con mayor elegancia, que toda esta superficie, ajá, la superficie de esta base, que por cierto es de base cuadrada, no perdamos de vista eso, ya me están diciendo que esta área, el área de este cuadrado, es de 49, me dicen acá. ¿Qué podemos hacer con esta área? Pues en base a esta información, antes de terminar de leer el ejercicio, puedo decirles que podemos hallar la medida del lado de la base, de los lados de la base, con una simple operación. Básicamente, si aplicamos la raíz cuadrada a dicha expresión que tenemos, o sea, si le aplicamos la raíz cuadrada a dicha área, entonces podremos saber cuál es la medida del lado de la base en este caso. Nada más voy a hacer un pequeñísimo ajuste por aquí para visualizar correctamente el área de la base cuadrada. Perfecto. Y sí, sería cuestión de preguntarle a la calculadora cuánto vendría a ser la raíz de 49.
presento el 49, lo meto en raíz y obtengo la medida del lado. O sea, esta técnica les va a funcionar siempre que les den el área, digamos, de una base cuadrada. Sería nada más cuestión de sacarle su raíz cuadrada y así directamente descubrimos cuánto mide cada lado de la base, que en este caso es de 7 unidades. Ok, muy bien. Así que ahora sí, en base a esta información, me preguntan por el área lateral del prisma. Y de ahí hay que hacerle un poquito de mente, un poquito de recuerdo. ¿Cómo era que se calculaba el área lateral en un prisma? Cuenta la leyenda que el área lateral en el prisma consiste en tomar el perímetro de la base para después multiplicarlo por la altura del prisma. Y pues aquí no habría mucho que decir. Primero, perímetro de la base. Seamos ordenados acá. Estamos hablando de una base cuadrada, ya lo dijimos. De aquí que se presta un error muy común en los estudiantes que dicen, "Ve, pero ya tengo el perímetro, que es de 49", me dice mucha gente. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque ese 49 no corresponde a perímetro, corresponde corresponde al área. Si queremos hablar del perímetro en el sentido justo de la palabra, recordemos que perímetro, por concepto, viene a ser la suma de los lados de una figura, cual sea. Para efectos del cuadrado, la sumatoria de sus lados se puede resumir diciendo 4 por L. En otras palabras, multiplicando 4 por 7. Y esto no nos va a dar 49. Esto nos va a dar más bien 28. ¿Ok? Lo que implica que el área lateral, en este caso, vendría a ser cuestión de multiplicar el 28, que es ahora sí el perímetro de la base que acabamos de obtener, multiplicado por la altura del prisma, que ya lo teníamos a mano. Ya sabemos que es de 16. Así que pues será cuestión de revisar qué se obtiene de esta multiplicación. Decimos entonces 28 por 16. Esto nos da 448. Ok, pues nada más que decir. Nos disponemos a marcar opción B, respuesta correcta para este ejercicio número 28. Hasta que rimó, qué bonito. Ok, entonces avanzamos a lo que vendría a ser el siguiente ejercicio número 29. Dice que la medida del lado de una pirámide recta de base triangular, dice que es de 5. Que si todas sus caras están formadas por triángulos equiláteros, entonces su área total corresponde ¿a cuánto? Este ejercicio va a resultar bastante interesante porque estamos tratando con una pirámide muy especial. Una pirámide que como propiedad fundamental dice que todos sus lados miden exactamente lo mismo. O sea, son triángulos equiláteros. Entonces ahí, por definición, eso significa que todos los lados van a medir igual. ¿Qué quiero decir eso? Entonces, me permito primero resaltar lo que es el vértice de la pirámide y luego poder visualizar las demás aristas. Vamos a ver cómo nos sale esto. Presento una arista por aquí, presento otra arista por acá y presento también otra de las aristas por acá para que se visualice la pirámide adecuadamente. Y observen que en este caso nos decía el ejercicio que la medida del lado, ajá, la medida del lado de una pirámide recta de base triangular dice que es de 5. O sea, una pirámide recta, base triangular. O sea, se visualiza en tridimensional la pirámide. Se visualiza la base triangular. No hay pierde. Pero lo que llama poderosamente la atención, que primero presento, ojito, primero presento L igual a 5. Y lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que todas las caras están formadas por triángulos equiláteros, lo que significa que todos los lados de todos los triángulos van a compartir exactamente la misma medida. Los tres lados de la base van a medir 5 y 5 y 5. Esas tres aristas que van desde el vértice hasta cada una de las esquinas de la base también van a medir cada una 5, 5 y 5. Ok, entonces de ahí que me preguntan cuál es el área total de la pirámide. Aprovechemos
para abordar y manejar unas cuantas fórmulas para este tipo de pirámide conocida como tetraedro. Tetra de cuatro, ¿m? Edro de caras, ¿m? Este tetraedro regular, o sea, cuatro caras iguales, cuatro caras congruentes. A ver, si fuera el caso del área basal, o sea, solamente la cara que tengo ahí sombreada, entonces sería cuestión de considerar el área del triángulo equilátero de forma tradicional, que sería L al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Y si no se conocía esta fórmula, pauses el video, tómese nota, esa sería la fórmula del área para el triángulo equilátero, para que lo tengamos a mano. Que si fuera cuestión de área lateral, aquí pues les echo una mano, una, una pirámide que en este caso tendría su cara basal y tendría tres caras laterales. Una cara que se ensambla para cada uno de los lados de la base. Entonces serían tres lados, tres caras basales. Tres, no, lo dije mal. Tres lados de la base. Eso se traduce en tres caras laterales. Esto, en términos de fórmula, se visualizaría de esta manera. 3L a la 2 por raíz de 3, todo fraccionado sobre 4. Y luego, uno dice, pero qué gacho, o sea, de área basal a área lateral se nota que se van añadiendo más elementos, se nota que se va volviendo cada vez más compleja la fórmula. ¿Cómo será la fórmula del área total? Pues que les tengo la sorpresa. Resulta que área total consiste nada más en tomar L, elevarlo al cuadrado y simple y sencillamente añadirle el raíz de 3 a la par. Y muere la historia ahí, por lo menos en lo que es la exploración de estas fórmulas. ¿Qué pasó con la fracción sobre 4? Que pues como son cuatro caras en la pirámide total, pues esas cuatro caras que multiplican a la fórmula y la fracción que es dividido sobre 4 van a ser operaciones que se van a terminar cancelando y anulando entre sí. Así que en realidad vamos a terminar contando con esta fórmula más simplificada, por dicha. Así, así que para efectos que nos están pidiendo área total, bueno, entonces hemos de trabajar con esta fórmula en cuestión, lo que significa que el área total de nuestra pirámide vendría a tomar L, que es 5, elevarlo al cuadrado y luego colocarle el raíz de 3 a la par. 5 al cuadrado, ¿qué se supone que es? Pues multiplicar 5 por 5. ¿Y 5 por 5 cuánto es que nos da? Pues 25, ¿no? 25 y bajamos el raíz de 3 a la par. 25 raíz de 3. Cuidado se les olvida ese bendito raíz de 3 porque ya veo más de uno marcando la opción B, que no sería el caso, no sería la respuesta correcta. La respuesta a marcar vendría a ser la opción C para este ejercicio 29. ¿Vale? De que proseguimos. Vamos al siguiente ejercicio, ejercicio número 30. No sin antes hacer un poquito de espacio. ¿Listo? Dice el ejercicio número 30 que la medida de la altura de una pirámide recta dice que es de 12. Que si la pirámide es un cuadrado, no, que si la base, ojito, que si la base es un cuadrado cuya medida de uno de sus lados es de 32, entonces el área lateral de la pirámide corresponde a ¿cuánto? ¿Será que podré reciclar la pirámide que tenía anteriormente? Mm, no, ¿o sí? Posiblemente sí. Me permito tomar esta criatura. Vamos a ver si podemos reciclar esta figura en cuestión. Claro, van a haber varios elementos que tengo que borrar en el camino y que tengo que modificar. Por ejemplo, la altura de la pirámide recta dice que es de 12. Ah, no, no la puedo reciclar. No, a no ser, creo que sí las voy a poder reciclar. Qué bendición. Sí, porque en este caso lo que hago es este, erradicar algunos datos por aquí. Ujú. Erradicar otros datos por acá y eliminar otros datos por acá. Se pudo. Ujú. En ese tiempo ustedes ya habrán, digamos, pausado y confeccionado su propia pirámide. Me decían que era la base un cuadrado, perfecto. Una pirámide recta, perfecto. Que la altura de la pirámide recta decían que es de 12. Ok, vamos a considerar ese dato. La altura, en este caso, es de 12. Tengo que hacer un poquito más de espacio. Altura igual
a 12. Luego, ¿qué más tenemos? Que la base es un cuadrado cuya medida de uno de sus lados dice que es de 32. Así que vamos a resaltar uno de los lados de este chaval, de esta criatura, y vamos a decir que el lado de la base es de 32. Y ya que hablamos de todo un poco, tarde que temprano nos va a servir hablar del apotema de la base también. Si el lado de la base es de 32, entonces recordemos que la apotema de la base tendría que ser siempre la mitad. Diríamos en este caso que la apotema de la base tendría que ser en este caso igual a 16. Y trabajando en estos términos, me preguntan por el área lateral de la pirámide. O sea, aquí el ejercicio me dice al final, el área de la lateral de la pirámide corresponde a, y en este caso habría que ponernos a corriente. Resulta que el área lateral en la pirámide consiste en tomar el perímetro de la base, multiplicarlo por la apotema de la pirámide, y lo que nos dé, habría que dividirlo entre dos. Ok, pero ojito, habría que ver entonces. Nótese que lo que es el perímetro de la base y la apotema de la pirámide son datos que por el momento no tenemos. Dicha información todavía no está. El perímetro de la base nosotros podemos calcularlo, sí. Perímetro de la base, o sea, el perímetro de nuestra base cuadrada, al ser un cuadrado, le habíamos dicho la vez pasada, 4 por L. No sé si lo recuerdan, 4 por L. En este caso tendríamos que multiplicar 4 por 32. 4 por 32, ¿cuánto es que nos indica que es la calcu? 4 por 32, 128. Que no se pierda de vista que estábamos trabajando con un cuadrado como base. Entonces, esto es lo que nos justifica el poder utilizar esta fórmula particular. Es decir, dependiendo de la figura con la que estamos trabajando, el- puede que consideremos una fórmula para perímetro propia para el cuadrado o tal vez para el triángulo o tal vez para el rectángulo. Siempre hay que poner mucho cuidado qué base tenemos. Ok, con eso dicho, por aparte tendríamos el conflicto también con la apotema de la pirámide. También hay que calcularla, la apotema de la pirámide. Y esta pues lo tendríamos que hallar a punta de Pitágoras. Recordemos que la apotema de la pirámide es como una hipotenusa. Y lo que hace es tomar la altura de la pirámide y la apotema de la base como si fuesen catetos. Entonces, ¿qué decía Pitágoras? Que la hipotenusa se podía sacar con la raíz del cateto cuadrado más cateto cuadrado. Es decir, 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Dichas potencias ustedes pueden verificar en la calculadora si le atino con dichos resultados. En caso de jalarme alguna torta, pueden escribirme en comentarios que ahí tendremos nuestros momentos de chota. 16 al cuadrado sería 16 por 16 y esto nos daría 256. 256 y luego 12 al cuadrado, que sería 12 por 12, ahí lo verifican en la calculadora. Esto nos viene a dar 144. Resulta que esta suma nos va a dar un resultado muy redondo. 256 más 144 va a ser igual a 400. Y a este 400 se le puede sacar una raíz exacta, por dicha. He dicho, se le saca raíz y nos va a dar un número entero, que viene a ser en este caso 20. O sea, que a este punto estaremos ya en la posibilidad de calcular el área lateral utilizando este 128, que por cierto, aquí veo un error muy curioso. ¿Por qué le puse un por cuando tendría que ser un igual? 4 por 32 dijimos que es igual a 128. Ok, decía, vamos a tomar este 128 y vamos a tomar este 20 para poder resolver ahora sí dicha fórmula. Estaríamos hablando de tomar el perímetro de la base, que es 128, multiplicarlo por la apotema de la pirámide, que es en este caso 20, y todo esto lo vamos a dividir, en este caso, entre 2. Así que pues no queda mucho, solamente ver en la calculadora, decir 128 por 20, que me da tanto, y este tanto que lo divido entre 2 me da 1280.
Ok, 1280. O sea, que se marca opción D como respuesta correcta para este ejercicio número 30. Muy bien. Así que aquí va llegando y cerrando lo que es tema de visualización espacial, lo que son prismas, lo que son pirámides. De aquí pues tendríamos el chance para avanzar y revisar unos cuantos ejercicios en temas de funciones cuadráticas. De hecho, veo, me dicen acá que para resolver los ítems 31 y 32, dice que tendríamos que considerar la siguiente función cuadrática de la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c, donde que p dice que corresponde al vértice de la función. ¿Está bien? Veamos por acá, solamente sería cuestión de presentar la misma gráfica, pero para el ejercicio 32. Ejercicios 31 y 32 van con la misma gráfica. Vamos a ver. ¿De qué va la cosa? Me presentan por aquí dicha criatura, guapísima, listo. Vamos al ejercicio número 31, que nos dice considerar las siguientes afirmaciones. La primera me dice que el discriminante dice que es menor que cero. Ok, em, pues vamos a dar una pista importante sobre el discriminante. Cuenta la leyenda, vamos a ver si lo puedo apuntar por acá, ¿sí? Que el valor del discriminante, o mejor dicho, el signo del discriminante, depende de cuántas intersecciones hayan, sí, hayan entre la gráfica, mejor dicho, la parábola, que es así como se le conoce a este tipo de gráficas para funciones cuadráticas, entre lo que es la parábola y el eje X, ¿ok? Del cual, pues, aquí se tendrían que considerar tres posibles casos que se pueden dar. ¿Qué casos pueden dar? Digamos, si fueran en dos puntos, o que fuera, por ejemplo, en un solo punto, o que fuera en cero puntos. Esto ahorita lo voy a tener que ilustrar, pero digamos, anticipemos, dependiendo del caso que nos corresponda, que si fuera en dos puntos distintos, aquí decimos que el discriminante tendría que ser mayor que cero. En un solo punto decimos que el discriminante tendría que ser igual a cero. En cero puntos decimos que el discriminante tendría que ser menor que cero. ¿A qué se refiere el profe en este caso? Que digamos, al presentar plano cartesiano, vamos a trabajar con funciones que pudieran ser cóncava para arriba, o sea, funciones que miren o que apunten hacia arriba. Bueno, en realidad no importa tanto hacia dónde apunta la gráfica de la función. Ustedes van a ver aquí la situación. Y espero se llegue a notar estas diferencias para los casos de análisis con el eje, con las intersecciones del eje X. ¿Qué es lo que me interesa que se note? Que, por ejemplo, que hay situaciones donde que la gráfica puede intersecar dos veces al eje X. Ah, que no lo he dicho. Qué pena, qué pena, qué pena. Profe, ¿cuál es el eje X? El eje horizontal. Y el eje vertical va a ser siempre el eje Y. Profe, ¿y siempre va a ser así? ¿El eje X, el horizontal, el eje Y, el vertical? Sí, señor, sí, señorita, absolutamente siempre. ¿Ok? Como decía, pueden haber casos donde que la gráfica puede intersecar al eje X en dos puntos distintos, ¿sí? Pueden haber casos donde que la gráfica interseca el eje X en un solo punto, ¿sí? O bien, casos en el cual la gráfica no me interseque al eje X en absolutamente ningún punto. Cosa que, si no mal recuerdo, si no mal me fijé, tal parece que es justo la situación que se está dando en este caso. Veo que no hay intersección con el eje X, lo que significa que nuestro discriminante tendría que ser entonces menor que cero. Por dicha, y en buena hora,
Es exactamente la condición que tenemos en esta primera proposición, lo que me permite considerar la primera propo como verdadera, sin ningún problema. Luego, que la gráfica de f interseca al eje Y. Puede que dé cierta sensación de que tal vez no, de que pareciera que no, de que al parecer la gráfica como que se sigue expandiendo solo verticalmente. Habrán estudiantes que pueden llegar a suponer eso, pero ¿y si les digo que no necesariamente? ¿O que no solamente de forma vertical? Es decir, las gráficas, o la gráfica, mejor dicho, de una función cuadrática, si bien verticalmente solo se desarrolla hacia arriba o hacia abajo, ya que existen gráficas para funciones cuadráticas que pueden ser cóncavas hacia abajo. Como más adelante lo vamos a profundizar. Estas gráficas horizontalmente también se desarrollan infinitamente tanto a la izquierda, así también hacia la derecha. Información que tal vez tome un poquito de sorpresa, tal vez a uno que otro, pero ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, al tener nuestra gráfica, es más, voy a hacer un poquito de espacio, por ahí puede ser. Lo que quiero decir es que aún teniendo nuestro eje Y y nuestro eje X, en cualquier caso, en cualquier instancia que nos hablen de funciones cuadráticas, podemos tener nuestra gráfica que da o que puede dar la sensación de que no quiere intersecar al eje Y o de que no va a intersecar al eje Y. Pero es que en realidad lo que decimos acá es que la gráfica, de hecho, se va a seguir expandiendo, no, si bien verticalmente solo hacia arriba, pero horizontalmente se va a seguir expandiendo de forma infinita hacia ambos sentidos, infinitamente a la derecha e infinitamente hacia la izquierda. ¿Y esto qué significa? Que tarde que temprano vamos a terminar intersecando al eje Y imperdonablemente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto otro? Que esto siempre es verdadero. Vuelvo y repito, la gráfica tarde que temprano va a terminar intersecando al eje Y. Así que la segunda proposición se da por verdadera y así con esto nos damos por correcta la opción A para este ejercicio 31. Que se sigue entonces, ejercicio número 32. El primero me dice que A es menor que cero. A ver. Para poder hablar del componente A, tendríamos que hablar sobre la concavidad de de una función cuadrática. Es decir, revisar si la gráfica es cóncava para arriba o revisar si la gráfica es cóncava para abajo. Según sea el caso, y es más, voy a tirarlo de esta otra manera. Cuando es cóncava para arriba o cuando es cóncava para abajo. Si fuera cóncava para arriba, o sea, si los extremos que tenemos de la gráfica apuntan hacia arriba, entonces decimos de forma general que A tendría que ser mayor que cero. Que si la gráfica apunta en sus extremos hacia abajo, se dice entonces ahí que el componente A tendría que ser menor que cero, en ese otro caso. Ujú. ¿Qué estamos diciendo entonces? Pues es que nuestra gráfica, como pueden notar, es cóncava hacia arriba. Así que lo que tenemos aquí es un caso donde que nuestro coeficiente A
vendría a ser necesariamente mayor que cero. Así que, uy, pero es que me están diciendo la proposición completamente contraria. Me están diciendo A menor que cero. No se cumple. Primera proposición, decimos que es falsa. Ok, ahora, ¿y qué hay de la otra proposición? Dice que el punto máximo de la gráfica f corresponde al p de coordenadas n, m. Bueno, en principio, el n, m como par ordenado creo que sí está bien ensamblado, ya que cada par ordenado siempre tiene que seguir el orden x, y. Es decir, tomar primero la coordenada en x y después la coordenada en y, como debe corresponder, ¿no? En ese sentido, digamos que vamos relativamente bien, más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque resulta que me lo quieren presentar como un punto máximo. Y es que ahora resulta y depende de cómo es la concavidad de la función. Porque al establecerse un vértice, que sería, digamos, el extremo que esté o más al fondo de la gráfica o lo más alto de la gráfica, estos pueden tener un único posible nombre. Por ejemplo, para la gráfica que es cóncava hacia arriba, este vértice vendría a ser el punto mínimo. Y para la gráfica que es cóncava hacia abajo, el vértice que tenemos vendría a ser más bien el punto máximo. Así que tenemos un problema. Resulta que para la gráfica con la que estamos trabajando, este punto P tendría que llamarse punto mínimo, ya que es el punto que se encuentra más al fondo, el que se encuentra más bajo en nuestra parábola. Y para rematar, ok, se le llama punto mínimo porque en realidad no puede y no existe otro punto que se encuentre más bajo que este. No hay otro punto que sea todavía menor que este. Y la existencia de este punto mínimo me va a anular la posibilidad de un punto máximo. ¿Por qué? Porque por más alto que intentemos apuntar de la dicha gráfica, por más alto que tratemos de considerar los puntos de esta parábola, no le vamos a poder llamar máximo, por más que queramos, por el hecho de que siempre va a haber otro punto todavía más alto, por más que lo intentemos. Va a haber un punto y siempre va a haber otro punto más alto y siempre va a haber, no va a haber un máximo de manera absoluta. Y vuelvo y lo digo, el punto P no es el punto máximo, vendría a ser eventualmente el punto mínimo. Así que la proposición está chueca por donde se le mire. Y por lo tanto, nos bastamos en marcar opción B como respuesta correcta para este ejercicio 32. Ok, así que con esto nos disponemos y avanzamos a este ejercicio número 33, que este va a ser súper bonito, súper interesante. Considera las siguientes representaciones de las funciones f y h. Tenemos la tabla para la función f y una tabla para la función h, ¿vale? Y que con base en la información dada se consideran las siguientes afirmaciones. Bueno, me dicen que f representa una función cuadrática y que h representa una función cuadrática. Em, para, para poder dar una idea rápida, vamos a dar una idea desarrollada y luego vamos a tratar de simplificar dicha idea. En el sentido de que para la primera fila de valores en X, estos yo los voy a representar en un eje vertical. No, ¿cuál vertical? Empezamos mal. En un eje horizontal. El eje X en el plano cartesiano, recordemos que es el que se traza de forma horizontal. Sí. Entonces, vamos a ver cómo iría la bendición por acá. Presento un eje horizontal. Vamos a decir que este vendría a ser el eje X. Y vamos a marcar los valores que me están presentando en dicha fila, en dicha secuencia, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Voy a presentar el 2 aquí en el centrito, luego el 0, luego el 4, el 1, el 3. Sí, aproximadamente vendrían a ser estos valores. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4.
Ahora, donde se ha marcado el cero, justo donde esté marcado el cero, voy a considerar también un eje vertical. Un eje vertical que tomaría valores desde el cero hasta máximo hasta el 8. Mm, la escala en unidades tampoco es que tenga que ser exactamente la misma que la que utilicé en el eje horizontal. El eje vertical, que voy a llamarle eje Y, vamos a visualizar lo siguiente. De este eje Y, voy a tomar estos siguientes valores en estas siguientes escalas. Digamos que por aquí andaría el cero, luego el 2, luego el 4, luego el 6 y luego el 8. Tomar en cuenta que en el eje vertical los valores positivos apuntan siempre hacia arriba. Si tuviera valores negativos, verticalmente hablando, los tendría que colocar por debajo del cero. O sea, del eje vertical, teniendo, digamos, el punto origen, el cero cero, tendría que colocar las unidades o las marcas por debajo de. Pero bueno, digamos, tenemos aquí los valores colocados aproximadamente. Y lo que hacemos ahora, para cada uno de los valores establecidos, para cada par de valores en X y en Y, vamos a colocar o a marcar un punto que pueda asociarse simultáneamente de forma rectangular hacia esos dos valores que tendríamos en cada par ordenado. De ahí su nombre curioso, un par de valores ordenados. Por ejemplo, el 0,0 sería colocar un punto que se pueda asociar simultáneamente a ambos ceros. No habría mucho misterio de ahí. Pero la cosa comienza a tomar un rumbo muy interesante con el 1 en X y el 2 como valor para la función. 1 en X, 2 en Y en realidad. El punto se tendría que colocar acá precisamente. ¿Por qué? Porque en este punto, si lo asocio verticalmente de forma recta hacia el eje X, tendría entonces ese valor 1 en X. Y si lo asocio al eje vertical, vemos que el valor que le corresponde vendría a ser en Y. La idea es que la colocación de los puntos tengan que asegurarse de que se pueda asociar rectangularmente. O sea, siempre visualizando como rectángulos que vengan desde el origen cartesiano, desde el origen, se ensambla un rectángulo, donde que ese vértice que queda en el aire es el que se asociaría de forma recta a los dos valores simultáneamente, uno para el eje X y el otro para el eje Y, para el eje vertical. Por ejemplo, el 2 con el 4. Ok, sería colocar un punto que esté con el 2 para el eje X y que al mismo tiempo esté para el 4 para el eje Y. Un truco, algo que a mí me funciona bastante para este tipo de gráficas, es que, por ejemplo, a partir del 1 comenzamos a elevar ciertas flechas o ciertas líneas que lleguen hasta la altura, por ejemplo, del 2. Luego, en el 2 que tengo en el eje X, voy a elevar una flecha que se eleve, que suba hasta llegar a la altura del 4 según el eje Y. Entonces, hasta ese punto es ahí donde debo marcar el punto correspondiente a ese par ordenado. Para el 3,6 aplico exactamente la misma técnica. Donde tenemos el 3, sería cuestión de elevar una flecha que suba y que suba y que suba hasta llegar a la altura del 6 según el eje vertical. Y ya lo podrán suponer. De esa misma manera, sigo trabajando con el último punto que nos queda, con el 4. Lo elevo y lo elevo y lo elevo hasta llegar al 8 del eje Y. Y no sé si lo notan, pero a como pinta esta situación, si unimos todos estos puntos, estos vendrían a formar aproximadamente una especie de recta, porque dichos puntos los estoy viendo aún a puro ojo y aún con cierta aproximación, yo los veo alineados. Estos vienen a ser una recta. Ujú. Y esta recta es la que corresponde entonces como gráfica del punto F. Y ya ahí tenemos un pequeño problema, porque llamarle a esto una función cuadrática no aplica. ¿Por qué? Porque para poder llamarle función cuadrática,
La función cuadrática se supone que se presenta como una parábola, ya sea cóncava hacia arriba o ya sea cóncava hacia abajo. Estas son las posibilidades que nos interesan encontrar para poder hablar de una función cuadrática. No es el caso. Entonces, que f representa una función cuadrática, no, lamentablemente no. Ahora, podrán hacerse a la idea de que para la función h hemos de aplicar técnicas muy similares para poder construir la gráfica en cuestión. Vamos a ver cómo nos va con la función h. Sería cuestión de presentar el eje horizontal, el eje x, presentar otra vez los valores del eje x, que sería -2, -1, 0, 1 y 2, siguiendo exactamente el mismo orden, así como nos lo plantean en la tabla. Es decir, el 0 al centro, el -1 por aquí, el -2 por atrás, el 1 por delante del 0 y el 2 por delante del 0. ¿Todo bien? Y luego tenemos para el eje vertical, para el eje Y, valores como 4, 1, 0, 1 y 4. Ok, dejando de lado los valores que se repiten, lo único que me interesa es ver que tengo el 4, el 1 y el 0. En todo caso, primero, donde esté el 0 en el eje X, a partir de ahí elevo el eje vertical. Y en este caso, el eje vertical, el eje Y, lo que me interesa es que llegue a un valor máximo de 4. Entonces, por aquí estaría el 2, por aquí estaría el 3, digamos que por aquí estaría el 1. Y a partir de aquí podemos aplicar otra vez la misma lógica de la graficación de cada uno de los puntos. Ojito, esto fue tomando, digamos, también h de x y estos posibles valores para el eje vertical, para el eje Y. En este caso, ojito lo que va a suceder. Donde está el -2 en el eje X, a partir del -2 tendríamos que elevar verticalmente una flecha hasta llegar a la altura del 4, hasta llegar a este punto. Entonces, ahí está el primer punto, el -2 con el 4. El -1 tendría que elevar una flecha que llegue hasta la altura del 1. Entonces, en este caso, -1, elevo una flecha hasta llegar a la altura del 1. Ahí es donde marco la gráfica. Luego que tenemos el 0 con el 0. Bueno, donde está el 0, como me dice que la función toma valor 0, eso significa que dicho punto no lo tengo que graficar ni arriba del eje ni por debajo del eje, sino justo en el eje, justo en el punto 0. Ahí estaría el 0, 0, en este caso. Luego el 1 con el 1, otra vez vamos con la técnica de la flecha. A partir del 1, graficamos hacia arriba hasta llegar a la altura del 1. Ajá. Y luego, donde está el 2, tendríamos que elevar otra flecha que llegue hasta la altura del 4. Ajá, correcto. Y a partir de aquí, pues entonces se procede y se unen los puntos para visualizar el tipo de gráfica que estamos generando, siguiendo, digamos, la secuencia de los puntos. En otras palabras, vamos a terminar generando una gráfica más o menos de esta manera. Ajá. De hecho, ya pueden ir notando que esto sí tiene pinta de parábola. El hecho de que me salga, digamos, de un lado igual que el otro lado, o que me salgan reflejos adecuadamente, es una tarea visualmente desafiante. Si a ustedes lo logran, pues en buena hora. El punto es que aquí sí se está obteniendo una gráfica en forma de parábola. Esto para la función h en este caso. Y de ahí que nos decía que h representa una función cuadrática. Bueno, pues en este caso, sí, la segunda proposición resulta ser verdadera y con esto tenemos el chance de establecer respuesta a marcar, que en este caso sería la opción D para este ejercicio 33. Ahora sí. Así que, pues,
¿Qué les digo, señores? Tendríamos cubierta ya nuestra cuarta parte de la resolución. Nos están quedando solamente dos partecitas más, que les cuento y les insisto, esto ya se va publicando y va saliendo, digamos, a la luz em, a corto plazo, nada más estar ahí atentos para poder aprovechar y repasar en estos últimos días que tenemos. Y pues de ahí nada más agradecerle lo que de la compañía, agradecer cómo revientan ese botón de pulgar arriba para aquellos que les está haciendo de utilidad este material. Y bueno, ¿qué les digo? Digamos, que si no están suscritos todavía al canal, pues suscribirse, pues activar la campana para así poder recibir las notificaciones de cuando se vuelve a recibir un nuevo video de este señor. De ahí, ¿qué más? La caja de comentarios para que ustedes me cuenten qué ejercicio veían imposible resolver, qué ejercicio han visto bonito y ahora más fácil de desarrollar gracias a este material. Anécdotas que ustedes recuerden con estas memorias de Afganistán y Vietnam. No, 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 todo bien, todo listo. Estaríamos entonces para la siguiente parte, que viene enseguida, esperando encontrarnos con igual o mayor disposición. Así que se me cuiden, nos estamos hablando. Bendiciones, bye bye.